Bueno, muy lindas las intervenciones de las tres. Voy a tratar de comentar algunas cositas. ¿Largo ya? Sí, efectivamente hay varias Griseldas. Hay distintas Griseldas. Incluso hay una que todavía no exploré, que es el campo de la literatura infantil, que ella también ejerció. Que me genera mucha inquietud, porque realmente ella es esta vocación por lo salvaje, por desestructurarse y además por desacomodarse de los lugares en los que es colocada. Debe ser muy interesante también pensarlo en el campo de la literatura infantil, o sea que ese aspecto todavía no lo leí en ella, pero aún así, mi primer encuentro con Griselda fue en el 98. También voy a traer una lectura vieja, que también estuve revisando qué era lo que había generado en mí, porque yo en ese momento trabajaba como colaboradora en distintos medios y me acuerdo que me habían dado para reseñar en Perfil este librito, que es de cuentos, lo mejor que se tiene. Y claro, yo lo leí tierna, en mis 20 años, me pareció fascinante, pero sin conocer todo lo que ella había escrito antes, ni mucho menos tu libro, ni mucho menos las lecturas que se habían realizado sobre su obra. Pensemos que es el año 98 y que este es un libro de cuentos. Creo que incluso yo le pedí una entrevista, la habré perseguido en algún momento, se me habrá escapado. Pero mi lectura, que también volví a ella para ver qué era lo que a uno le genera mucho interrogante, qué habré visto hace 20 años en su obra, y ahora al releerla me parece que es así, es una Griselda Gambaro que es totalmente otra de lo que ella venía escribiendo. En ese momento, en esa crítica, yo la relaciono con la obra de Di Benedetto. Yo estaba empezando mi investigación sobre Di Benedetto, con el Di Benedetto de Absurdos y de Cuentos del Exilio, que es un Di Benedetto también maduro, con una voz más lacónica, más cierta melancolía y como una maduración de la escritura, fuertemente narrativa. Que claro, yo no buscaba en ella una dramaturga, ni tampoco buscaba en ella el grotesco, porque realmente era lo primero que leía. Y la relacioné con incluso con las escritoras norteamericanas, que también me fascinaban mucho en ese momento, Flannery O'Connor, Hanson McCullers, hice una lectura, bueno. Al volver ahora sobre la obra en sí, me parece que esas líneas están, y ella, no sé si se lo habré preguntado en su momento por teléfono, pero tuvo la honradez de correrse, digamos, de dejarme que yo leyera cualquier cosa en todo caso, ¿no? Como de ni negarlo, ni decirle, no, le estás pifiando. Pero al año siguiente ella publica Escritos Inocentes, ¿se acuerda que es un librito de pequeñas reflexiones? Es como un diario de lectura sobre distintas escenas de lectura, ella como lectora, y además reflexionando sobre el campo literario, sobre los escritores que le acercan libros. Y bueno, por lo menos tuvo la bonomía de mencionar a los escritores que si no los había leído. Vuelvo a releer a Flannery O'Connor, le dice Las dulzuras del hogar y hace toda una reflexión, digamos que por lo menos eso me tranquilizó, como no leyó cualquier cosa la mina. Y ahí hace gala de una voracidad narrativa, que en realidad para quien venía leyéndolo, digamos, ahora al revisar todo lo que se había escrito, la crítica sobre su obra, digamos, de poner la relación con el grotesco, con toda otra tradición de la literatura argentina y del teatro, hace gala de una voracidad por, digamos, apresar toda la literatura occidental, porque menciona, digamos, a cuanto escritor se te ocurra, no solo Shakespeare, Chekhov, Tolstoy, lo que se te ocurra está con pequeñas reflexiones sobre textos o relatos a los que ella vuelve y le generan algo sobre el presente, sobre lo que pasa, sobre el campo intelectual, que es muy interesante. Además cuenta anécdotas, qué sé yo, sobre Sara Gallardo, sobre la viudez de Sara Gallardo, o sea, detalles de la vida doméstica cultural, que también es muy, muy curioso, pero que colocan su obra en otra trama, me parece, que ya es
es otra Griselda Gambaro que no era la Griselda Gambaro consolidada como una dramaturga relacionada con teatro abierto, digamos, con toda una tradición de teatro comprometido, militante, y que era, me parece que le permite otro juego. Entonces esto es lo que vos pensabas, que me parece que es así totalmente, Melina, esta capacidad de desacomodarse de lo ya dicho, de los lugares cómodos, de los lugares asignados para una crítica o lo que ya le salía, como el, qué sé yo, cierto, escenas dialogadas del teatro, o sea, el juego con el absurdo, el juego con la ambigüedad, le permite a ella recorrer o ir hacia nuevas zonas de una manera que es novedosa, infantil, y que es lo que la permite, a mí me parece, mantenerse tan activa, al tener 90 años, seguir escribiendo, y que le ha permitido eso, digamos, en todos estos años, esa capacidad de explorar nuevos territorios, de desacomodarse y de ir hacia zonas, digamos, desconocidas, porque de hecho lo que publica luego, que es otra novela, El mar que nos trajo, digamos, es otra zona, es otra Griselda. Si lo relacionas con todas estas obras que marcaban, ¿no? Incluso es otra Griselda en relación con la novela esta, que es con la que ella se exilia, que es Ganarse la muerte. En relación a lo que planteaban de Nada que ver, que me parece que es así también, que hay una vuelta más racional en los 70, a partir del 72, entre Nada que ver hacia Ganarse la muerte y también a Lo impenetrable. Me parece que ahí ella empieza también a jugar con las reescrituras. O sea, se vuelve más racional, como planteabas, hay como una vuelta, digamos, hacia lo razonado, o hacia la doxa, o hacia lo dicho, o sea, lo sentencioso, pero también hay un trabajo sobre la reescritura de otros textos. Claro, Nada que ver tiene la versión claro, y esta es la novela. O sea que ahí ella además se da cuenta que hay, me parece a mí, universos que son totalmente distintos y que la historia en sí que ella quiere contar en su momento le va a demandar que o lo cuenta como en forma relato o lo cuenta como una escena dramática en una obra de teatro o lo cuenta como novela, y que no es traspolable de un género a otro, como si venía ella tentando de los primeros cuentos de Madrigal en Ciudad, o sea, de pasar del cuento hacia las obras de teatro y jugar con esa transposición. A partir de ahí, me parece que ella ya cuando elige una forma no va a suponer que es tan fácil la transposición, sino que cada historia para contar va a demandar su forma en sí y adquiere cierta conciencia, digamos, más drástica, más profesionalizada de la escritura narrativa en los 70. En esta novela, que es Ganarse la muerte, que es con la que ella tiene que exiliarse en el 76, está presente el juego de la dinámica entre víctima y victimario, pero hay también, me parece que hasta ahora no se planteó de un modo que es que también está presente permanentemente en el universo de Griselda Gambaro, que es el de las relaciones sexuales tortuosas, de los abusos, ¿no? El permanente abuso en la sexualidad y en las relaciones entre conyugales, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a retomar después cuando vayamos a Lo impenetrable, que es esta novela que escribe en España para participar de un concurso de novela erótica, que no gana obviamente, pero tiene también una relación que es interesante porque está todo el tiempo poniendo en tensión o poniendo en evidencia el género novela erótica. Cada capítulo está inaugurado con una pequeña reflexión sobre la novela erótica, o sea, está totalmente corriéndose del género en sí, poniéndolo en evidencia y a la vez jugando con el género, y a la vez escribe una novela erótica. O sea, esa capacidad de torsión y de movimiento, a mí me parece que lo vuelve genial.
para cerrar un poquito con la lectura esta que yo decía sobre los cuentos, quería reflexionar sobre estos cuentos. En estos cuentos también lo que se ve, además de lo sentencioso esto de la mirada sabia, como de la mujer madura, el avance de lo narrativo también, es la apertura hacia otros espacios abiertos, digamos, hacia el paisaje. Son historias que exigen un recorrido, un viaje, la descripción de distintos escenarios, o sea que evaden la asfixia de esos espacios cerrados que sí están muy presentes en todas las obras de teatro. Entonces ahí también eso le permite otra apertura narrativa que me parece que es fantástica, porque le exigió el avance de situaciones descriptivas, el avance de los personajes, del trabajo en tercera persona, o sea, todo otro trabajo de escritura que supuso un aprendizaje también. Entonces, volviendo sobre la reflexión esta de lo que se evidencia fuertemente es la figura también de personajes femeninos protagónicos, que me parece que es otro también, digamos, columna vertebral de toda su obra. Que uno también podría pensar que el porqué de su valoración o disvaloración en el sistema literario, ¿no? Son personajes femeninos que nunca pasan desapercibidos, son decidores, son que desacomodan o que juegan al colaboracionismo con los victimarios, pero que en todo caso están en el centro de la escena, ¿no? En relación con la reflexión entonces sobre cómo ella escribió esos cuentos, porque a mí me daba en ese momento mucha curiosidad, y hasta ahora, de qué reflexión tenía sobre el relato, ¿no? Una mujer que ha trabajado tanto desde en el teatro, qué reflexión tiene sobre el relato en sí, sobre el cuento, esa forma cerrada que es tan canónica, ¿no? Y que hay tanto dicho sobre el cuento. En Escritos Inocentes, este librito que yo le digo que publicó al año siguiente, en el 99, dice esto: el cuento guarda celosamente el secreto de su eficacia. Cada autor, a pesar de tantas preceptivas al respecto, lo devela o pretende develarlo a su manera. Basta pensar en Chekhov, en Hemingway, en Conti y Cortázar, en Quiroga y Armonía Somers. Todos atacaron el cuento de distinta manera, aunque todos con economía. Sin embargo, no es la economía ni la brevedad la que hace el cuento, sino la especial articulación de la historia y su remate. Definir esta especial articulación es imposible. Como la experiencia del ciego que solo comprendió cómo era el cuello de cisne cuando se le hicieron tocar, comprendemos lo que es un cuento, o ese cuento de cada autor, cuando en cada autor lo tocamos. En cada uno, la eficacia responde a distintas razones que solo pertenecen al autor. El porqué y hasta el cómo de esa curva perfecta sigue quedando en el misterio. Es decir, comprendemos qué es el cuento para cada autor cuando podemos tocarlo. Esta cosa de lo áptico, o sea, que realmente uno toca al autor cuando siente que realmente es de verdad o que está escribiendo de verdad, me parece que es muy significativo. Y además la capacidad de mantener la escena de misterio. Esto de que el autor siempre se tiene que correr y dejar que la obra hable por sí sola. Esto de evadirse, correrse, no buscar el centro, sino que abre la obra para mantener el misterio, ¿no? Porque si no... bueno, vuelvo con la cuestión del protagonismo de las minas. Bueno, me parece que es muy de vanguardia cuando lo pensamos en las distintas décadas que ha atravesado la escritura de ella. Me parece que mantener este protagonismo, esta fidelidad hacia la figura de la mujer, me parece muy de vanguardia y
significativo y además que entronca o se pone en el centro de los debates actuales, de, ¿no?, lo que estamos charlando, y que la hace muy contemporánea en relación con otros autores que voy a decir que, bueno, que parece que han envejecido mal. Me parece que Griselda es muy contemporánea hoy. En Lo impenetrable, por ejemplo, que es esta novela que publica en el 84, que escribe en el 89 afuera, pero que recién lo publica cuando vuelve del exilio, está protagonizada por una dama que se llama Madame X. Bueno, como comentaba, no la escribe para un concurso, seguramente para el concurso de novela La sonrisa vertical, que era novela erótica, ¿no? Y que no gana y que la revisa cuando vuelve y la publica acá sin tocarlo, como ella sin reescribirlo, digo. La novela entonces abre otro campo de acción que aún se hace más contemporánea todavía. Es altamente original, por esto que decía que está en todo momento inaugurando o sea, es una puesta en escena de la novela en sí, de la novela erótica, pero además del género, como decir novela erótica. Por ejemplo, uno de los capítulos dice, o sea, está la novela, el texto en sí, la historia en sí de esta Madame X, que busca concretar su relación con un tal caballero, Jonathan, y nunca puede, porque el key de la novela erótica es nunca concretar la relación en sí, sino dilatar. Pero lo que pone en tensión es, digamos, la presencia del género como tal. Dice así, por ejemplo, el capítulo, la página 125. La novela erótica, al empezar el capítulo, necesita un espacio donde se describa el ámbito, el respeto y el freno de la ley. No para transgredirlo como el erotismo, sino para acatarlo como la sociedad. Un espacio narrativo que funcione a modo de reflexión alarmada sobre el axioma. Lo prohibido está para ser violado. O sea, esta cuestión de estar todo el tiempo poniendo también en evidencia, en el centro de la escena, o sea, entrar a las escenas dramáticas, o sea, que empieza la obra en el centro de la escena dramática, poner la ley en el centro del momento para derribarla, sacarla, hacerla estallar, todo se va al demonio. Me parece que es como otra de las perlitas que tiene casi todas sus obras, ¿no? Bueno, en esta novela, que reenvía en lo que es el texto, digamos, es aún más, como es, más vaporoso, o sea, para quien busca el grotesco, salvaje, desenfrenado, digamos, es otra Griselda, porque es otro gozo del relato puesto en escena, de la letra, porque esta dilación está mantenida a partir de cartas amorosas que le manda el tal caballero. Entonces, Madame X pone en todo momento en escena su cuerpo y además una relación que sí es permanentemente consensuada y, digamos, concretada con la sirvienta, la criada, que es Marie. O sea, está puesto también en escena, en carácter no de violación, sino de cotidianidad, las escenas lésbicas, que es otro también, me parece, permanente modo de desacomodar las relaciones patriarcales en todas sus obras. En algunas está insinuado, como en Ganarse la muerte. Bueno, de hecho la protagonista Cledy es violada por una vieja, o sea, en algunas es más o menos evidenciado, pero en esta está en la puesta en escena constante, o sea, las escenas lésbicas. Entonces, me parece acá que otro tema que reenvía al presente es esto de desacomodar el sistema sexogénero ya desde el mismo nombre, porque nunca se sabe quién es X, o sea, realmente Madame X es una madama, uno debe preguntarse, ¿no?, ¿quién es X? Y al atisbar o abrir hacia el lesbianismo como una forma de contrapoder o desbalancear esas relaciones tan centradas y descentradas de dominación entre los sexos, que me parece que también reenvía al presente y a toda una serie de militancias de las sexualidades disidentes, etc. Bueno, a ver qué más había anotado. Me parece que
va por ahí, lo que me parece podría sumar como novedoso. Esas dos escenas, bueno, las escenas estas del protagonismo de esta madama me parece que eso, no están narradas como, digamos, desde la rareza o desde la transgresión, sino desde la cotidianidad. Eso es lo que es el juego que más impone en su prosa. Entonces esa forma de desacomodar es donde más encuentra, digamos, su efectividad. Bueno, no sé si quería preguntarle, entonces ahora voy a hacer algunos comentarios sobre las cuestiones que plantearon. Al tema de la excepcionalidad, eso me parece que es muy interesante que plantearon acá, cómo ella es convocada, ¿no?, a distintas escenas de la cultura política argentina, esto de inaugurar la Feria del Libro, siendo la primera mujer que lo va a inaugurar, en carácter de excepcionalidad. En algún punto, la figura de la excepcionalidad es desde donde solo se permitió asomar, a ver si en eso están de acuerdo, a las pocas figuras escritoras femeninas que han ingresado en cierta consagración pública, ¿no? Como desde lo excepcional pueden llegar a ubicar o puede llegar a ser tolerada en el centro de la escena. O sea, lo que me parece que es interesante de ella es que lo está... se corre de ese lugar, lo desacomoda, entonces pone en falta al otro, o sea, no se ubica cómodamente en el lugar de excepcionalidad, qué bueno, qué súper que soy, sino que está poniendo, bueno, ¿qué pasa acá? Que no están todas las escritoras que tendrían que haber estado en este lugar. Eso me parece que es genial, pero también habla de todo un sistema que todavía se reproduce hoy. No sé si están de acuerdo, me parece que bueno, reenvía distintas escenas de la vida literaria argentina, como por ejemplo Nora Lange, como la musa que ha despertado pasiones en la vanguardia martinferrista. Entonces, como la musa que inspiró a Oliverio, El amor prohibido de tal y de cual. O sea, ella ocupa el lugar de la musa, así el lugar de Alejandra Pizarnik. Y podríamos seguir hasta el presente, hasta ayer. No sé si quieren sumar algo más. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué hacemos al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo. Y pienso que Griselda no tiene un lugar en la literatura que digamos, correspondiente a la cantidad de obra que tiene y a digamos, o sea, si es reconocida como dramaturga, no como novelista, mucho menos como cuentista, o sea, no. La narrativa me parece que ella no está todavía, a pesar de todo el tiempo que hace que escribe, ¿no? Me parece. Sí, creo que... bueno, buscando para esto, yo se lo escuché decir puntualmente en una entrevista de no hace tanto, donde ella decía, bueno, uno no le puede ir bien en todo, pero es decir, como una especie de deuda con respecto a lo narrativo, como una especie de no reconocimiento, aun cuando dice, bueno, pero en el teatro es impresionante el reconocimiento. Y bueno, y ahí es donde yo creo que se me fue armando esta cuestión de que tal vez lo tiene un poco subestimado, es decir, lo siente más fácil, lo siente más, no sé, pero lo narrativo es como si a lo narrativo con consagración no hubiera podido, y en las antípodas está la dramaturga, es decir, sí, claro. Es muy fuerte el contraste. No sé quién la conoce como... Todo el mundo la conoce como dramaturga, ¿no? Hace un rato cuando comentabas algo se me había venido una imagen que ahora me volvió, que de una entrevista que ella misma dice, ahora también, de hace unos pocos años, que el teatro lo escribe como una escupida.
escribe, pack. Y en cambio la novela puede durar 2, 3 años el trabajo de escritura. Claro. Y pero incluso por ahí alguna obra como más, qué sé yo, por ahí tenés un dramaturgo que dice, hace 5 años que estoy escribiendo este texto. El texto no tiene que ver por ahí ni con la extensión ni la complejidad de la trama. Pero sí por ahí con su relación con el género. La palabra precisa, sí. Porque de eso sí. habla mucho, y por supuesto que 300 páginas o 150 páginas buscando la palabra precisa, no es lo mismo. Lo dice en esa que yo vi, que quizás es la que vos viste, da a entender que no vas a comparar, dice, no es uno... Hay una con Silvia Hoppenheim que es muy buena. Uno escribe, bueno, ¿cuántas páginas? 20 versus las 300 páginas. Entonces... hay algo que le es sencillo y que le ha sido sencillo. Y en lo otro hay complejidad y tampoco hay consagraciones. Bueno, como lo tiene claro. Y igual me parecía también pensar respecto de su centralidad en el campo teatral, que me parece súper valioso. Ya es la drama, digamos, en el cupo es la única que hay de una época, ¿no? Después ya hay como otra cantidad de dramaturgas. Cuando el lugar de la mujer es el de la actriz. O sea, las consagradas en la historia nacional, que sería el siglo XX, son actrices. Y antes que ella, habría que pensar quién tuvo la dimensión que tiene ella, y después unas cuantas, pero ninguna me parece, también además por esta multiplicidad, ¿no? O sea, ya como que hay... Y por la productividad, también hay que decirlo, ¿no? Por la cantidad. Sí, pero igual la narrativa también tiene. No, lo digo en relación al teatro, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay otra? ¿Por qué no hay otra contemporánea? ¿Por qué no? Bueno, quizás aparece. Sí, hay un montón de gente escribiendo y gente reconocida ocupando. Lo que pasa es que el teatro, claro, demanda, me parece, otras fuerzas vitales en escena. Esto de que necesitas una maquinaria, el capital, digamos, la complicidad de hombres también, o sea, pero bueno, estamos también en un momento que es de revisión. Seguramente debería haber más figuras en el teatro escribiendo, digamos, de dramaturgas. Las razones por las cuales ella también recibe un reconocimiento temprano, que si mal no recuerdo es un premio en narrativa, el premio municipal. Ella recibe el premio MC en el 50 y pico, después el premio del Fondo Nacional de las Artes, 63, y en el municipal, que es muy temprano. Claro, y ese era, digamos, es una pensión. Es una pensión vital. Claro, es una pensión que... Claro, pero me asegura, eso le aseguró una producción. O sea, cuando uno piensa cuáles son las bases materiales, las condiciones materiales por las cuales pudo escribir Griselda Gambaro, es que tuvo tempranamente un reconocimiento que le aseguró una subvención por la cual pudo económicamente subsistir. Me parece que eso no es menor, más que nada en este momento, que hoy no podría ser. Sí, no. La posibilidad. No, digo, capaz que Robner tenía un proyecto en una época que era trabajar en torno a distintos periodos, teatro isabelino, los Shakespeare que no llegaron a ser Shakespeare. O sea, todo el caldo de cultivo de cada época que permitió el emergente de 2, 3, Joseph Shakespeare, qué sé yo. Y después eso, siglo de oro español, y todos los que perecieron. Por ahí el Premio Nacional permitió que Griselda Gambaro fuera Griselda Gambaro y todas las que no lo fueron. Y ahí por ahí lo que habría que estudiar es ese premio. ¿Quién le dio el premio a una mujer? ¿Por qué tipo de texto? Era Madrigal en Ciudad. De hecho, yo cuando lo primero que leo fueron esas dos obras que, digamos, nada que ver, eran más realistas. Y me parece que fue totalmente azaroso ese premio. Ella era muy joven. Y era muy joven, sí. Sí. Bueno, quiero que alguna de las compañeras intervengan.